Batalla en el cielo. Las cosas no permanecen las mismas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Isaías capítulo 42, versículo 9. Pero parece que no solo cambian las condiciones en la tierra, sino también en el cielo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Lo que es más, se anuncia que los que están en el cielo no permanecen necesariamente en él, cuando se crea uno nuevo. Se habla de una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. El dragón y sus ángeles son lanzados fuera y su lugar fue más hallado en el cielo. Parecería que esto representase a quienes son exteriormente morales y píos, pero que interiormente no tienen creencia alguna. Jesús acentuó grandemente la necesidad de una creencia interior y la inutilidad de una religión puramente externa. Parecería que la práctica externa de una religión tuviera como recompensa una estancia en alguna especie de cielo que también llega a su fin. Conforme a lo que son en la tierra, se compara a estas personas que no tienen ninguna creencia interior, sino que son exteriormente rígidas, literales y aborrecibles, con los dragones. No hay grada alguna en ellas. Pedro dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. No se refiere a la propia justicia o rectitud que nacen del orgullo personal, pues tal justicia nada tiene que ver con la genuina que nace de la caridad. Cristo expresó también algunas cosas con respecto a la naturaleza de los cambios en el cielo. Hablando de Juan el Bautista y luego de decir: no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es mucho más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, agrega. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11, versículo 12, ¿qué significado puede tener tan extraño comentario? Que también cambian los requisitos para entrar al cielo. Desde el comienzo de la prédica del Bautista, hasta el comienzo de la enseñanza de Cristo, hubo un periodo en que se arrebataba el cielo. ¿Quiere esto decir que quienes se violentaban ganaban el reino, o quiere decir alguna otra cosa totalmente distinta? Las condiciones para entrar al reino de los cielos y la frecuente mención de un pacto entre Dios y el hombre están relacionadas. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, y establece que si una de ellas cumple ciertas condiciones, la otra cumplirá lo prometido. No se trata de un pacto permanente, así lo indica la frase, pacto de un siglo, eón. En el Antiguo Testamento, se traduce a menudo por eterno la palabra hebrea olam, pero en realidad significa que durará una era, un eón, como ocurre en el pasaje de Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. En una sociedad que recién empezaba su desarrollo, y que emergía de una condición de relativa barbarie, no podía esperarse que el pacto fuese permanente. Los 10 mandamientos que fueron dados a los israelitas en el monte Sinaí, constituyeron un pacto entre Jehová, Dios, e Israel. Si los israelitas los cumplían, Dios les haría prosperar. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros.
Y si abominareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, destruiré vuestros altares y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Levítico capítulo 26, versículos 3, 9, 15 y 30. Los mandamientos tratan de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ese era el blanco al que había de apuntarse. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el último: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 17, ¿puede alguien cumplir esto? A menudo se ha dicho que el verdadero Dios del hombre es lo que el hombre más ama. ¿Puede una persona, por cierto, imaginar que ama a Dios por sobre todas las cosas? Si así es el caso, no se ha observado a sí misma. Aun cuando el amor propio es un poder gigantesco, no resulta fácil observar, siquiera, una fracción de él. En cuanto asoma la cabeza un poco, y sin lugar a dudas, pronto nos justificamos. ¿Quién puede afirmar que está avisado de todas sus formas de codicia, y que la codicia ya no tiene ningún poder sobre él? Si hay quien lo afirme, ¿se ha observado bien? Pecar significa errar el blanco. La palabra que en el Nuevo Testamento se tradujo por pecado, está tomada de la idea de apuntar una flecha a un blanco y errar el tiro. En el Antiguo Testamento el blanco eran los 10 mandamientos, o sea la ley. Cristo anunció una nueva ley: amaos los unos a los otros. Habla de cierta clase de amor, del amor consciente, y no del amor de las emociones, que bien pronto se convierte en su propio opuesto. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Cristo habla del fin del mundo en una parábola y emplea el término eón, que es un periodo en el que existen ciertas posibilidades y condiciones. Uno de estos periodos comenzó con la venida de Cristo, y con él se establecieron ciertas condiciones para entrar al reino de los cielos. Los que siguieran sinceramente la enseñanza de Cristo con el corazón, y no solo exteriormente, esos ganarían el reino de los cielos. La parábola del sembrador y la cizaña dice así. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Cristo explica que esta parábola es acerca del fin del eón y no del mundo, como reza la traducción. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 13, versículos del 37 al 43. Notemos que en el versículo 39 la traducción castellana habla del fin del mundo y en el siguiente del fin de este siglo. La idea subyacente es la de un león. La explicación se refiere a la terminación de un ciclo de selección consciente. En cada época se presenta la idea de una selección, no hecha ciegas, sino inteligentemente. Cada época o periodo parece traer consigo una clase distinta de selección. En una parábola breve, Cristo compara el reino de los cielos a pescadores que pescan con red. Cuando hubieron pescado lo suficiente, seleccionaron lo bueno y tiraron lo malo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Mateo capítulo 13, versículos 47 y 48.